Embarazada, humillada y expulsada, regresó poderosa y el CEO millonario imploró su perdón. Repite ese título. Despacio. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de éxito empresarial ni de venganza con fondo musical triunfal. Es algo más oscuro y más verdadero que cualquiera de esas dos cosas. Es la historia de una mujer a quien le quitaron todo en el momento exacto en que más lo necesitaba, que fue reducida a su circunstancia más vulnerable por las personas que debían haberla protegido, y que decidió, desde ese punto que el mundo llamó su final, que iba a construir algo tan sólido, tan real y tan completamente suyo que el día en que regresara, nadie en esa sala pudiera mirarse a los ojos sin enfrentarse a la magnitud de lo que había elegido hacer. ¿Cuántas veces viste a alguien ser destruido públicamente por personas con más poder y pensaste que eso era el final de su historia? ¿Cuántas veces fuiste tú quien fue destruido y tuviste que aprender a respirar dentro de una vida que de pronto no reconocías como tuya? Si alguna vez supiste lo que es ser descartado en tu momento más frágil por alguien que se benefició de todo lo que diste, entonces esta historia fue hecha exactamente para ti. Che Eun-bi tenía 29 años, 3 meses de embarazo y el puesto de directora de estrategia de una empresa de tecnología en Seúl cuando el CEO la llamó a su oficina un lunes por la mañana. No para felicitarla por los 5 años que había dedicado a construir desde adentro lo que esa empresa era, no para preguntarle cómo estaba, para decirle, con esa frialdad específica que produce la combinación de poder y la ausencia de consecuencias visibles, que su posición había sido eliminada en una reestructuración, que el proyecto que ella había liderado durante 2 años y que había producido el mayor crecimiento en la historia de la empresa sería absorbido por otro departamento, que había un acuerdo de salida disponible si firmaba antes del viernes, y que esperaba su discreción. Eun-bi escuchó todo, con esa calma que no viene de no sentir, sino de haber entendido, en los primeros 30 segundos de esa conversación, exactamente lo que estaba ocurriendo y por qué. Se levantó, miró al CEO a los ojos durante un segundo y salió sin firmar nada. Quédate hasta el final, porque lo que construyó en los años siguientes hizo que ese lunes fuera el error más costoso que ese hombre jamás cometió. Para entender la magnitud de lo que le hicieron a Eun-bi ese lunes, necesitas entender lo que ella había construido en esa empresa durante 5 años. No en términos de títulos ni de posición en el organigrama, aunque eso también importa, sino en términos de lo que realmente había hecho. El trabajo invisible y constante que sostiene lo que los reportes anuales presentan como éxito pero que raramente nombra a las personas que lo produjeron. Eun-bi había llegado a Hansun Tech a los 24 años como analista junior, con un posgrado en estrategia empresarial y esa combinación específica de inteligencia analítica y capacidad de ver patrones donde otros veían datos sueltos que la había diferenciado desde el primer mes. No de manera llamativa, de la manera más difícil de ignorar a largo plazo, produciendo trabajo que era consistentemente mejor de lo que cualquiera esperaba del nivel en que estaba. Había ascendido, no con la velocidad que ella merecía. Los ascensos en Hansun Tech seguían la lógica de la mayoría de las empresas coreanas de esa época, donde la antigüedad pesaba tanto como la competencia, y donde las mujeres cargaban el peso adicional de tener que demostrar 2 veces lo que un hombre demostraba una. Pero había ascendido, y en el 4.º año había tomado el liderazgo de un proyecto de expansión de mercado que nadie más quería porque tenía un riesgo visible y un potencial que en ese momento era más teoría que realidad. Eun-bi lo había querido precisamente por eso, porque los proyectos que nadie quiere son los que te pertenecen completamente cuando funcionan. Y había funcionado, con una precisión que los reportes del año siguiente mostraban en números que no necesitaban interpretación. 34% de crecimiento en los segmentos objetivo. 2 nuevos mercados abiertos. 3 contratos con socios que la empresa había estado intentando conseguir durante años sin lograrlo. El CEO, Lee Sang-won, había presentado esos resultados en la junta anual con la fluidez de quien presenta su propio trabajo, sin mencionar el nombre de Eun-bi en ningún momento de la presentación. Y Eun-bi, que lo había visto desde la tercera fila, había procesado ese momento con la inteligencia de quien ya sabe cuando el terreno debajo de sus pies ha cambiado aunque la superficie todavía se vea igual. El embarazo llegó 2 semanas después de esa junta, y Lee Sang-won, que había visto en los números lo que Eun-bi era capaz de producir
y que había decidido que producirlo sin ella era más conveniente que producirlo con ella. Encontró en el embarazo la oportunidad que estaba esperando. ¿Conoces a alguien que fue descartado justo después de que su trabajo demostró lo que valía? ¿O fuiste tú? Lo que Un Vino firmó ese lunes fue más importante de lo que Lee Sang-won entendió en ese momento. El acuerdo de salida que él había preparado incluía una cláusula de confidencialidad que habría limitado significativamente lo que Un Vi podía hacer con el conocimiento que llevaba consigo. No los secretos comerciales, esos estaban protegidos de todas formas, sino algo más específico, la narrativa. La historia de cómo había sido construido lo que Hansung Tech presentaba como su mayor logro reciente. Si Un Vi firmaba, esa narrativa quedaba sepultada bajo un acuerdo legal que la silenciaba de maneras que el mercado nunca podría verificar. Al no firmar, la mantenía disponible, no como amenaza inmediata, como recurso. Lee Sang-won no lo entendió de esa manera. Lo interpretó como la reacción emocional de alguien que estaba procesando una situación difícil y que eventualmente firmaría cuando los abogados aplicaran la presión correcta. Era el tipo de error que cometen las personas que evalúan a otros en función de su propia capacidad de reacción y que por eso sistemáticamente subestiman a quien opera con una lógica diferente. Un B no estaba procesando emocionalmente, estaba evaluando, con esa precisión analítica que 5 años de estrategia empresarial habían afilado hasta el punto en que era casi automática. Evaluaba variables, opciones, trayectorias posibles desde el punto en que estaba, y lo que concluía era que el punto en que estaba, aunque era el más difícil de su vida en términos personales, contenía más recursos de los que Lee Sang-won había calculado al tomar su decisión. Tenía el conocimiento. Tenía la red. No la red de Hansung Tech, sino la red personal que 5 años de trabajo real producen en las personas que lo hacen bien. Clientes que la habían conocido directamente. Socios que sabían quién había estado detrás de los acuerdos que importaban. Analistas del sector que tenían sus propias conclusiones sobre el origen del crecimiento de Hansung Tech. Tenía el tiempo, no como lujo, sino como variable. El embarazo requería que priorizara ciertos plazos y que fuera estratégica sobre otros. Y tenía, sobre todo, la claridad de quien ha sido tratado con suficiente injusticia como para que la rabia haya destilado en algo más útil, la determinación fría y completamente enfocada de construir algo que hiciera que ese lunes fuera el error más costoso de la historia de Lee Sang-won. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles en términos prácticos, y Un Vi tenía ahorros que alcanzaban para un periodo específico, y tenía un hijo que llegaría al final de ese periodo con independencia de cualquier otro factor. Vivía sola en Seúl, sus padres estaban en Daejeon, y la situación con el padre del bebé, que era una historia que merecería su propio tiempo y que no era la historia central aquí, había concluido de maneras que la dejaban con la certeza de que lo que construyera lo construiría sola o no lo construiría. Empezó a trabajar desde el mes siguiente al lunes en que salió de la oficina de Lee Sang-won, no en una empresa, como consultora independiente, con 3 clientes que había cultivado en sus años en Hansung Tech y que, cuando se enteraron de su salida, la contactaron antes de que ella los contactara. No porque fueran leales a ella sobre la empresa, la lealtad en los negocios raramente funciona así, sino porque habían desarrollado, en años de trabajar con ella, la certeza de que el trabajo que producía tenía un valor que no dependía del logo que aparecía en sus tarjetas de presentación. Eso fue el primer año, pequeño, funcional, construido sobre la base de hacer bien lo que siempre había hecho bien y de ser absolutamente honesta sobre lo que podía ofrecer y en qué tiempos. Su hijo, Min-ho, nació en octubre, y desde el primer momento Yoon Bi organizó su vida con la misma eficiencia con que había organizado los proyectos en Hansung Tech, identificando las variables que podía controlar, construyendo sistemas para manejar las que no podía y siendo completamente realista sobre los recursos disponibles sin que ese realismo se convirtiera en el tipo de pesimismo que paraliza en lugar de informar. No era fácil, nada en ese periodo fue fácil, pero había una diferencia fundamental entre la dificultad de ese periodo y la dificultad de lo que había vivido en el último mes en Hansung Tech. En ese periodo, la dificultad venía de las circunstancias, que son manejables. La anterior venía de la traición, que produce un tipo de herida diferente porque contamina la confianza de maneras que las circunstancias difíciles no producen. Y un B, que era capaz de trabajar dentro de la dificultad, sabía que podía construir desde ahí.
El segundo y el tercer año fueron los de la construcción silenciosa. Hyun-Bi expandió la consultoría con la misma lógica con que había expandido el mercado de Hansung Tech, identificando los espacios donde había demanda real que no estaba siendo cubierta con la calidad suficiente y posicionándose para cubrirla de maneras que produjeran resultados verificables que hablaran por sí solos. No gastó en visibilidad, gastó en capacidad. Cada won disponible después de cubrir lo esencial fue a contratar a las personas correctas, no las más baratas ni las más disponibles, sino las que tenían la combinación específica de habilidades que el trabajo requería, y a construir los sistemas que permitieran escalar sin perder la calidad que era la razón por la que los clientes llegaban. Había algo que Hyun-Bi hacía de manera consistente y que sus primeros colaboradores identificaban como lo que diferenciaba trabajar con ella de trabajar en otro lugar: nombrar el trabajo, no en el sentido de los títulos formales, sino en el de asegurarse de que las personas que hacían el trabajo que producía los resultados fueran visibles para los clientes que recibían esos resultados. Era un principio que había aprendido de su propia experiencia de la manera más dolorosa posible, que el trabajo invisible es el trabajo que se puede apropiar, y que las organizaciones donde el trabajo es visible son más sólidas, más leales y más difíciles de desmantelar que las que operan sobre la invisibilidad. Al final del tercer año, la consultoría tenía 12 personas, una cartera de clientes que incluía 5 empresas medianas y 2 grandes del sector tecnológico, y una reputación en el mercado que Hyun-Bi había construido exactamente en la manera en que había aprendido que funciona. Un proyecto bien hecho a la vez, contado honestamente, con los resultados visibles y las personas que los produjeron nombradas. Lee Sang-won, en ese mismo periodo, había presentado los resultados de Hansung Tech en 2 juntas anuales más. Los números del tercer año habían sido significativamente menores que los del proyecto de Hyun-Bi, no porque la empresa fuera peor, sino porque el proyecto que había producido el crecimiento excepcional había sido el resultado de una combinación específica de visión, metodología y ejecución que Lee Sang-won había asumido que podía replicar sin la persona que la había producido. No podía, y el mercado lo sabía aunque nadie lo dijera en voz alta todavía. El regreso de Hyun-Bi al mundo visible de Hansung Tech no fue planeado en el sentido de que ella hubiera organizado el momento dramático. Fue el resultado de una lógica que llevaba 3 años construyéndose y que alcanzó su punto de convergencia de manera natural cuando las variables que había estado monitoreando se alinearon. La oportunidad específica fue una conferencia anual del sector tecnológico coreano, donde Hyun-Bi fue invitada como oradora principal. No por conexiones ni por maniobra estratégica, sino porque su consultoría había producido suficientes resultados verificables en suficientes empresas del sector como para que los organizadores la consideraran la persona con más que decir sobre el tema de la sesión: estrategia de expansión de mercado en contextos de alta incertidumbre. Era irónicamente el tema exacto del proyecto que había liderado en Hansung Tech. Lee Sang-won estaba en la conferencia, no como orador, como asistente, lo cual en el contexto del sector decía algo sobre la trayectoria de ambos en los 3 años transcurridos. Hyun-Bi lo vio cuando entró al auditorio. Desde el podio, con esa visión elevada que da la posición del orador, lo vio ubicarse en la 5ª fila con ese gesto de quien no sabe todavía qué está a punto de recibir. La presentación duró 40 minutos. Hyun-Bi habló del proyecto, no de Hansung Tech, nunca nombró la empresa. Habló de la metodología, de las decisiones específicas que habían producido los resultados, de los errores que había cometido y de cómo los había corregido, de lo que había aprendido sobre cómo construir expansión de mercado de manera que los resultados sean sostenibles y no solo espectaculares. Era la presentación más honesta y más técnicamente rigurosa que ese auditorio había escuchado en años, y las personas que estaban en ese auditorio y que conocían el sector, reconocían en cada elemento de lo que Hyun-Bi describía la historia de lo que Hansung Tech había presentado como su mayor logro reciente. Lee Sang-won, en la 5ª fila, escuchó cada palabra con la expresión de quien está procesando el costo real de una decisión que tomó hace 3 años, convencido de que el costo sería manejable. No lo era, y lo estaba entendiendo en tiempo real en un auditorio lleno de personas que importaban en su sector, mientras la mujer que había descartado le explicaba al mundo exactamente lo que había construido. Al final de la presentación hubo preguntas. Las primeras fueron técnicas, sobre metodología, sobre aplicabilidad a sectores adyacentes,
sobre los límites del enfoque que había descrito. Yun-Bi las respondió con la precisión que caracterizaba todo lo que hacía en público. Y entonces alguien en el auditorio, un analista del sector que cubría empresas tecnológicas y que había seguido los números de Hanson Tech con la atención de quien sabe que los números cuentan historias que los comunicados de prensa no siempre verifican, hizo la pregunta que Lee Seng-wan había estado esperando con la certeza de que llegaría, desde el momento en que Yun-Bi comenzó a hablar. La metodología que describe coincide con precisión con los resultados que Hanson Tech presentó hace 3 años. ¿Puede hablar sobre esa relación? El auditorio se aquietó de esa manera específica en que se aquietan los espacios cuando la pregunta que nadie había hecho en voz alta finalmente existe en el aire. Yun-Bi miró al analista y respondió con la honestidad que había decidido años antes que sería su política en todas las conversaciones que importaban, sin importar el costo. Lideré ese proyecto durante 2 años como directora de estrategia. Los resultados que Hanson Tech presentó son el resultado directo de ese trabajo. Salí de la empresa antes de la presentación pública de esos resultados por razones que en este contexto no son relevantes. Lo que sí es relevante es que la metodología que describí hoy es transferible, verificable y ha producido resultados similares en 5 proyectos adicionales en los 3 años siguientes. Eso es lo que vale la pena que el sector recuerde de esta conversación. No dijo nada más sobre Hanson Tech. No necesitó decirlo. El auditorio tenía suficiente información para completar el mapa. Y las personas en ese auditorio, inversores, CEOs, directores de estrategia, analistas, eran exactamente el tipo de personas que cuando completan un mapa de ese tipo, lo recuerdan y actúan en consecuencia en sus propias decisiones futuras. Lee Seng-wan salió de ese auditorio antes de que terminaran las preguntas, lo cual, para cualquiera que lo observara, era en sí mismo una respuesta a la pregunta que el analista había hecho. Lee Seng-wan la llamó esa misma tarde. Yun-Bi contestó porque había decidido, antes de que la llamada llegara, que si llegaba la contestaría, no porque necesitara algo de esa conversación, sino porque había llegado a un punto en que la conversación era posible sin costo para ella y porque cerrar ciclos de manera honesta era consistente con quien había decidido ser. La llamada duró 16 minutos. Lee Seng-wan habló durante los primeros 10. Lo que dijo tenía las capas que tienen estas conversaciones cuando la persona que habla es suficientemente inteligente para saber que no puede revisionar la realidad, pero todavía no ha llegado completamente al punto de nombrarla sin mediación. Habló de las presiones del contexto, de las decisiones de la Junta, de las circunstancias que habían hecho que las cosas ocurrieran de la manera en que ocurrieron. Yun-Bi escuchó, sin interrumpir, con esa atención que reservaba para las conversaciones donde lo que la otra persona no decía era más informativo que lo que decía. Y cuando Lee Seng-wan terminó, ella dijo: «Todo lo que describió son las razones por las que tomó las decisiones que tomó. No son una explicación de por qué fueron correctas. ¿Hay algo más que quiera decir?». Hubo un silencio de varios segundos, y entonces Lee Seng-wan dijo lo que había estado construyendo durante 10 minutos de contexto y que finalmente, en ese silencio, no pudo seguir mediando. Lo que hice estuvo mal. Lo que le hice estuvo mal. Y lo que le hice a su trabajo estuvo mal. Lo siento. Yun-Bi procesó eso durante un momento, no con la emoción que la versión más joven de ella habría sentido, con la claridad de quien ya no necesita que el otro reconozca nada para saber lo que es verdad, pero que reconoce cuando el reconocimiento llega de manera honesta. «Lo acepto», dijo. «No cambia lo que fue, pero lo acepto». Y entonces dijo algo que Lee Seng-wan no esperaba. Hanson Tech tiene un problema en su estrategia de expansión del segmento medio que va a ser visible en el próximo año. Si en algún momento quiere una perspectiva externa honesta sobre cómo abordarlo, mi consultoría está disponible. No como generosidad performativa, como la declaración de alguien que ha llegado a un punto donde el pasado ya no define los límites de lo posible. Hay una pregunta que esta historia hace de manera silenciosa pero consistente y que vale la pena nombrar directamente. ¿Qué hizo posible que Eon-B llegara donde llegó? La respuesta fácil es la que las narrativas de éxito suelen ofrecer: talento, trabajo duro, perseverancia. Y esas cosas son verdad, pero son incompletas de una manera que importa, porque hay miles de personas con talento
que trabajan duro, que perseveran y que no llegan al mismo lugar. La diferencia no está en esas cualidades, que son necesarias pero no suficientes. Está en algo más específico que raramente se nombra en las historias de éxito porque es menos fotogénico que el talento y menos heroico que la perseverancia. Está en la calidad de las decisiones que se toman cuando las opciones disponibles son todas difíciles. Eun B tomó decisiones correctas en momentos donde ninguna de las opciones disponibles era cómoda. No firmar el acuerdo de salida cuando hacerlo habría sido más fácil en el corto plazo. Empezar a trabajar desde el mes siguiente cuando habría sido comprensible tomarse tiempo. Nombrar el trabajo de las personas que colaboraban con ella cuando la lógica competitiva habría sugerido lo contrario. Responder honestamente la pregunta del analista cuando esquivarla habría sido más seguro. Contestar la llamada de Lee Sang-wan cuando ignorarla habría sido más cómodo. Cada una de esas decisiones tuvo un costo en el momento en que fue tomada, y cada una produjo algo que se acumuló hasta convertirse en la posición desde la cual el regreso fue posible. Eso es lo que esta historia dice en su núcleo, debajo del drama y la tensión y el momento en que el CEO imploró perdón. Que las personas que construyen algo real lo hacen una decisión difícil a la vez, en el orden en que llegan esas decisiones, sin la garantía de que el resultado final sea el que esperan. La garantía no existe. Lo que existe es la certeza de que cada decisión tomada con honestidad y con la orientación correcta construye algo real, aunque en el momento de tomarla sea imposible ver exactamente qué. Eun B tiene 36 años hoy. Su consultoría tiene 22 personas y opera en 3 países, no porque haya buscado el crecimiento internacional como objetivo en sí mismo, sino porque el trabajo que hacía bien en Corea producía resultados que generaban conversaciones con empresas en otros mercados que querían el mismo tipo de trabajo. Min Ho tiene 7 años, va a la escuela. Es curioso, directo, con esa manera de hacer preguntas que van al punto que Eun B reconoce como completamente suya y que la hace sonreír de maneras que la gente a su alrededor nota sin siempre entender por qué. Eun B habla con él sobre el trabajo con la honestidad adecuada para 7 años, que su madre resuelve problemas para empresas, que a veces los problemas son difíciles y que los problemas difíciles son los más interesantes. Min Ho ha incorporado eso con la naturalidad de quien crece en un ambiente donde esa verdad se practica y no solo se declara. Hansung Tech contrató a la consultoría de Eun B 8 meses después de esa llamada. No con Lee Sang-wan como interlocutor directo. Había personas en la empresa que manejaban las relaciones con consultoras externas y que lo hicieron con la profesionalidad que la situación requería. El proyecto fue bien. Los resultados fueron verificables. Y Eun B lo manejó con la misma honestidad con que manejaba todo lo demás, haciendo el trabajo correcto independientemente de la historia que existía debajo de la relación comercial. Lee Sang-wan y Eun B se vieron 2 veces durante ese proyecto. En las 2 ocasiones fueron conversaciones breves y completamente profesionales. Lo que había ocurrido entre ellos era una capa debajo de esa superficie, presente pero no invasiva, procesada por ambos de maneras que les permitían operar en el mismo espacio sin que el pasado contaminara al presente. Eso también es una forma de resolución, no la más dramática, la más honesta. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún párrafo reconociste una emoción que creías solo tuya, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez tomaste la decisión más difícil de tu vida sin saber si era la correcta? ¿Y cuánto tiempo tardaste en descubrirlo? Queremos leer tu historia, porque aquí las personas que construyeron desde el fondo tienen la palabra, y esa palabra vale más que cualquier oficina de SEO.